Bien, buen día, sean muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo taller de gestión de propiedad intelectual. El día de hoy tenemos el placer de recibir a Francesca Bosso y Matías Saavedra. Ambos son asociados del área de propiedad intelectual de Alessandri Abogados y partners colaboradores de KnowHub. Tenemos también a Jorge Miranda y Oscar, que siempre nos acompaña en estos talleres del equipo de KnowHub. Así que, sin más, por favor, Francesca y Matías, desde ya les cedo el espacio. Si gustan, pueden contarnos más de ustedes y ya comenzar el taller. Perfecto, muchas gracias Fernando. Bueno, yo voy a partir la presentación, después va a continuar mi colega Francesca. Yo voy a partir por el área de patentes. Yo soy asociado de patente en Alessandri. De profesión soy ingeniero en biotecnología molecular, esa es mi área técnica de expertise. Tengo un doctorado como varios colegas biotecnólogos pueden tenerlo en ingeniería química, ambos en la Universidad de Chile. El pregrado en la Facultad de Ciencias y el doctorado en BOCHEF, justamente. También soy mentor, formo parte de la red de mentores de Open BOCHEF, así que capaz que con más de alguno de los asistentes hoy día ya haya interactuado anteriormente. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. Bueno, comenzamos. Entonces aquí, bueno, esta presentación, la idea es que sea una presentación más enfocada en recomendaciones, en tips, en experiencia, en buenas prácticas, más que simplemente una suerte de clase de propiedad industrial. Así que vamos a tener un enfoque más pragmático en lo posible, por lo menos esa es la intención. Eh, a grandes rasgos, les adelanto un poco lo que vamos a ver. Vamos a ver temas de estrategia en el área de patente, eh, la, la importancia que tiene la información de calidad al momento de activar o iniciar procesos de propiedad industrial, y en particular en patentes, eh, los alcances y qué significa la diferenciación en patentes, el juego eterno que existe, el compromiso que existe al momento de diseñar una patente entre el alcance que se quiere obtener y las limitaciones dadas por el cumplimiento de los requisitos de patentamiento. ¿Para qué sirve realmente una patente? A veces hay algunos mitos y hay algunos conceptos errados al respecto. eh, y m- Más consideraciones en términos amplios, en el sentido de si basta una patente en el contexto de un negocio, en el contexto amplio de un negocio. Y hablando de contexto amplio de un negocio, pongo esta primera diapositiva que habla de la integración de las distintas dimensiones en un negocio. Y estas dimensiones no son ítems aislados y separados entre sí, sino que no solo coexisten, sino que interactúan eh, entre ellos de manera compleja en general, y lo que termina resultando en el centro de esta interacción de las distintas dimensiones de un negocio es justamente la generación de valor. Y entre estas dimensiones de un negocio está la propiedad industrial, justamente. Eh, y con esto queremos mencionar que la propiedad industrial forma parte integral de un negocio, y no hay que verla justamente como una simple etapa o un simple check, sino que es un elemento que tiene que formar parte del diseño del negocio, idealmente desde etapas tempranas. Eh, Entrando en materia, eh, en general, cuando hablamos de patente, la alternativa a una patente es el secreto industrial. Son como los dos grandes caminos para proteger una invención, son las dos grandes estrategias. Y es bueno saber cuál es la diferencia y cuáles son los pros y los contras entre los secretos y las patentes.
Aquí, de manera bien resumida, los pros, lo- los beneficios que tienen las patentes son evidentemente un monopolio legal por 20 años. Eh, Esto genera una protección legal formal, es decir, hay un papelito que lo señala y que tiene validez legal. Y además las patentes otorgan eh, y tienen otras derivadas en el fondo de beneficios tangenciales que son el prestigio asociado y la validación. En el caso del prestigio, eso se da mucho en las universidades, porque en general el incentivo no en todos los casos, siempre generalizar es malo, pero en las universidades se tiende a buscar patentar, eh, eh, digamos, digamos, se enfatiza en la obtención de prestigio y de cumplimiento de metas y KPI que permiten después lograr acreditaciones y en fin. Eh, pero en negocios y emprendimiento esto aplica también. Es decir, un negocio o un emprendimiento se puede ir posicionando fuertemente en el mercado al mostrar que cuenta con innovación formal protegida con patente, pues. Y los contras de las patentes son, lo primero, es que se publican. Es decir, toda la información sensible que contiene una patente, que es mucha, se publica y por lo tanto queda a disposición del mundo. Ese justamente es el juego y el compromiso que existe a la base del concepto de las patentes. Es decir, el sistema entrega al innovador o al autor de una invención una protección y un monopolio legal por 20 años, pero a cambio el inventor divulga su invención, cosa que al cabo de esos 20 años, esa invención que para la sociedad, digamos. Eh, y bueno, el otro contra es que las patentes tienen fecha de vencimiento, como ya lo mencioné, no son para siempre. Y lo otro es que son jurisdiccionales, es decir, las patentes son país por país. No existe una patente mundial o una patente internacional. Sí hay, hay jurisdicciones que han llegado a acuerdos como en la Unión Europea y hay ciertas facilidades para patentar en varios países, pero la protección de una patente es país por país. Es decir, si uno patenta en Chile solamente, esa invención va a estar protegida solo en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Y los secretos industriales también tienen sus pros y sus contras. Los pros de los secretos industriales son principalmente que son un activo para hacer negocio. No tienen vencimiento, porque al final un secreto industrial simplemente es mantener resguardada la información. Por lo tanto, si uno sostiene ese resguardo de la información, esto puede mantenerse así por siempre, digamos, no hay fecha de vencimiento. Los secretos, por definición, no se publican. Por lo tanto, hay total control sobre la información sensible, no tienen limitaciones territoriales y, y eso incentiva un menor grado de amenaza de copias. Y los contras de los secretos es que presentan una alta exposición ante la filtración de información confidencial. Eh, es decir, si la información confidencial no se resguarda adecuadamente, eh, no hay protección formal ante el uso de esa información, al, salvo que un tercero haya obtenido la información por vías maliciosas y por lo tanto en esos escenarios el dueño de la información, siempre y cuando tomó los resguardos adecuados, que eso más adelante quizás podemos profundizarlo, para mantener esos secretos, eh, 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 digamos, el dueño de esa información va a poder demandar a los que estén utilizando de forma maliciosa esos datos. Y bueno, y eso llega a la complejidad de la mantención del secreto. Es decir, hay que activar todo un circuito y una serie de acciones que permitan
y de buenas prácticas que permitan mantener esa información confidencial. Y bueno, rápidamente, perdón, yo no estoy viendo las manos levantadas ni nada, así que me podrían avisar cuando eso ocurre. Sí, por supuesto, Matías. Hay una mano levantada ahí. Dice Metal Ignacio. Ignacio. Hola Matías, Hola. ¿qué tal? Buenos días, gracias por la presentación. Oye, tengo una pregunta. Entiendo que uno sí puede pedir la protección más allá de Chile. Entiendo que Chile tiene una oficina PST. Eh, Cuéntame un poco de eso, porque si es así o no, me quedó la duda. Ujú. Claro, mira, Uno puede justo buscar vamos, protección en varios países en los que está tratado. sí, 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 mira, gracias por señalarlo, eso está abordado en profundidad un poquito más adelante, así que eh, dilato la respuesta al momento en que lleguemos a esa sección, porque seguramente te va a quedar claro y si te queda alguna duda ahí, vuelve a preguntar, pero viene esa información en detalle. Bueno, gracias. Ignacio, es una intervención súper corta, pero para que tengan todos claro, el principio de territorialidad de tanto las marcas como las patentes no quiere decir que basándose en una patente yo no pueda pedirla en otras partes del mundo, sino que voy a tener protección solamente en los países que yo la pido. Entonces, por el lado de las patentes tenemos el sistema PCT, que son unas solicitudes, es un tratado de cooperación de patentes, donde varias oficinas se pusieron de acuerdo para tener unos plazos comunes, y esto también aplica a las marcas. Pero lo que es importante es que ustedes tengan la claridad al minuto de definir una estrategia de patentamiento es cuáles van a ser sus mercados y entender que un mercado que quizás hoy no es relevante puede volverse relevante en 6 meses. Y la gracia del PCT es que también me da un periodo, un plazo para yo poder determinar cuáles van a ser esos mercados relevantes, ¿ya? Pero por ahora quédense con el principio de territorialidad. Yo solo voy a tener derechos donde yo los pida, ¿ya? Eh, siga, doctor. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, un resumen para que tengan un fondo, una mirada amplia de qué se puede aplicar y dónde tienen valor la propiedad industrial, en particular las patentes, en el posicionamiento eh, de un negocio. Es un instrumento de negociación para apalancar capital. eh, en imagen y marketing es una ventaja competitiva y también es un indicador de productividad, como yo lo mencionaba, por ejemplo, para las universidades. Eh, en términos de negociación, es muy relevante, y aquí empezamos con algunos tips, mantener el control en las negociaciones. No me refiero al control de la negociación, me refiero al control de las ventajas competitivas y de la información confidencial, y por lo tanto el control y la propiedad. Y para eso es súper importante tener claro la diferencia entre inventor y titular en una patente. Un inventor es el autor de la patente, digamos, como el nombre lo dice, el creador de la invención, pero el inventor no necesariamente es el dueño de esa patente, eh, y por lo tanto el que va a poder disfrutar de las regalías que genere esa patente, sino que esa figura es el titular. El dueño de la patente es el titular de la patente. Siempre usted en una solicitud de patente o en un documento de patente van a ver en campo separado la lista de inventores y la de titulares. Los inventores son por defecto los titulares de la patente, hasta que no se diga lo contrario. ¿Y cómo se dice lo contrario? A través de una cesión de los inventores a un tercero que se convierte en el titular. Esto se ha hecho, por ejemplo, bueno, en muchos escenarios, pero por ejemplo en las universidades, eh, muchas veces existe reglamento interno de las universidades que obligan a los inventores de desarrollo que han nacido en el seno de la universidad, ocupando los equipos de la universidad y los recursos de la universidad. Al momento de solicitar una patente, la universidad eh, obliga a que los inventores cedan esa patente a la universidad, y por lo tanto la universidad queda como titular, y los investigadores o los desarrolladores de la invención quedan como inventores. Y es bueno que ustedes sepan muy bien que al quedar solo como inventores y al ceder
sus derechos a un tercero para que éste sea el titular, ustedes no son dueños de esa patente, es decir, no la pueden vender, no la pueden licenciar ustedes, el dueño es el titular. Eh, bueno, conocer las condiciones de trabajo es un poco lo que justamente les adelantaba. En el caso de las universidades, los reglamentos, en qué, digamos, contexto están haciendo el desarrollo, con quiénes están colaborando y por lo tanto, qué obligaciones están asumiendo a través de esas colaboraciones o a través de ese contexto. Por ejemplo, el contexto de universidad. Eh, y al momento de negociar contratos, eh, siempre acordar condiciones, es decir, un marco de acción. Yo me he encontrado muchas veces con emprendimientos que avanzan, 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 y eso está muy bien para darle fluidez al avance del negocio, pero empiezan a aparecer muchos colaboradores en el camino y no se van firmando contratos, no se van formalizando las relaciones y no se van definiendo los alcances de esas relaciones. Y bueno, y en los negocios y los emprendimientos no solo es sano, sino que es indispensable poder tener, digamos, los alcances de las relaciones de colaboración bien definidos. Las cuentas claras conservan la amistad, dicen por ahí, y en este caso es relevante. ¿Cuán- ya lo adelantaba, ¿cuál es el mejor momento para abordar los temas de propiedad industrial? Bueno, lo antes posible. Como lo mencionaba en la diapositiva inicial, la propiedad industrial tiene que formar parte del, del tejido de las distintas dimensiones de un negocio y se tiene que abordar desde el inicio para poder diseñar ese negocio. Evidentemente existen hitos o fechas más adecuadas para activar la estrategia de propiedad industrial, pero al menos la estrategia y la proyección y el diseño de la estrategia de propiedad industrial tiene que coexistir con las demás dimensiones del negocio de manera temprana. Ahora entrando en el patentamiento ya más duro, eh, nosotros como estudio nos encontramos frecuentemente con inventores que desean patentar sus invenciones, pero que cuentan con información de baja calidad. ¿Y a qué nos referimos con eso? Eh, a que eh, uno de los requisitos para patentar es la suficiencia técnica. Es decir, ¿qué significa esto? Que la patente por sí sola tiene que tener eh, la información suficiente como para que cualquier persona normalmente versada en esa materia técnica pueda replicar la invención completamente. Eh, y muchas veces no existen los respaldos empíricos, digamos, a través de pruebas de funcionamiento, eh, y no existen ejemplos bien documentados de los efectos, de cómo funciona la invención y los efectos que produce. Y además, muchas veces el grado de diferenciación de la potencial invención con respecto a lo que ya se conoce en el mundo no está muy claro. ¿Y a qué nos referimos con la diferenciación y por qué es tan importante? Porque, claro, como seguramente lo podrán saber, y para poder patentar es necesario diferenciarse de lo que ya existe. Los dos principales requisitos de patentamiento, hay más, pero estos son como los dos pilares principales, son la novedad y el nivel inventivo. Eh, una invención para poder ser patentable tiene que cumplir con la novedad y con el nivel inventivo. Voy a entrar un poco más en detalle de esos dos conceptos eh, en un momento más. Eh, un mito o algunos errores que se cometen es que para poder patentar una innovación, evidentemente la innovación tiene que ser diferente a lo que ya existe, tiene que ser novedosa, pero necesariamente la inversión tiene que ser mejor respecto a lo que ya existe, es decir, tengo que superar
los parámetros de las soluciones que ya existen en el mundo? Y la respuesta ahí es no. Eh, no es necesario que el resultado de una invención o un nuevo desarrollo sea mejor que lo que ya existe para que sea patentable. Lo que es realmente necesario es que sea lo suficientemente distinto, es decir, que tenga novedad y que tenga nivel inventivo. Y para eso es muy sano tener una idea razonable del estado del arte en etapas tempranas de los desarrollos. Es decir, estoy iniciando un desarrollo, una línea de desarrollo, tempranamente investigar y saber si ese desarrollo potencial se diferencia de lo que ya existe o no, y cuánto se diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia de tener esa conciencia del estado del arte en etapas tempranas? Porque permite enfocar el desarrollo. Cuando uno ya sabe o ya tiene mapeado las tecnologías que se parecen, que tanto se parecen, son iguales, no son iguales, se le puede dar mayor foco al desarrollo y enfocarse justamente en los aspectos que van a permitirle al desarrollo y a la invención diferenciarse. Eso tiene un impacto muy profundo en el diseño experimental que uno vaya a desarrollar. Incluso tiene impacto en el plan de financiamiento, porque ya que hay un impacto en el diseño experimental, evidentemente, si cambio mi plan de experimento o de validaciones o de certificaciones, va a cambiar también el financiamiento que necesito y por lo tanto el plan de financiamiento. Y el conocimiento temprano del estado del arte también me va a permitir conocer qué tipo de validación requiero para poder comprobar y demostrar las diferencias que tiene mi invención con respecto a lo que ya se conoce. Todo esto, que suena bastante lógico cuando uno lo escucha, en el 98% de los casos no ocurre cuando llegan clientes con invenciones para poder patentarlas. Y muchas veces nosotros le damos como feedback que hay alguna tecnología que es muy similar, pero que existe la posibilidad de diferenciarse en un aspecto en particular y justamente no hay ninguna prueba, digamos, experimental que demuestre el funcionamiento de la invención respecto a ese elemento diferenciador en particular. Por lo tanto, los investigadores o innovadores se ven en la obligación de hacer nuevas pruebas experimentales, retroceder en su desarrollo experimental, que muchas veces ya estaba cerrado, para poder aumentar las probabilidades de éxito en el patentamiento. Por lo tanto, impacta mucho en la estrategia de propiedad industrial. Hablando acerca del alcance y la limitación, ese juego que yo les mencionaba anterior y que es una danza clásica al momento de diseñar una patente. Eh, Optimizar el alcance versus diferenciarse de lo que ya se conoce. Entre mayor alcance buscamos en la protección de una patente, más probabilidades existen de que empecemos a solaparnos con tecnologías que ya se conocen. Eh, por lo tanto, es una parte central del diseño de una patente poder jugar de manera muy fina entre el alcance y el cumplimiento de los requisitos de patentamiento y por lo tanto la diferenciación. Y para eso es esencial saber hasta dónde funciona una invención, una tecnología. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cuáles son sus elementos esenciales, realmente esenciales? Por ejemplo, hemos tenido clientes que quieren patentar una composición que tiene los elementos o los compuestos A, B, C, D. Y nosotros le preguntamos, perfecto, y esa composición sirve para X cosa y funciona fantástico y tiene todas las pruebas de que eso es así. Y nosotros le preguntamos, bueno, y, han- y tienen prueba de que, sabiendo que A, B, C, D funciona, bueno, ¿qué pasa si prueban A por separado? Solo A. ¿Funciona igual o no? O A y B nomás, o A y B y C. Eh,
Y en muchos casos nos dicen, mira, no sé, lo único que sé es que ABCD funciona. Y eso es complejo, porque como solo tienen pruebas de que ABCD funciona, solo van a poder patentar ABCD y no solo A o AB. Y si tú patentas ABCD, vas a proteger ABCD. Y si el día de mañana obtiene una patente por una composición que tiene los componentes A, B, C y D, y un tercero hace funcionar y obtiene el mismo resultado solo con los componentes A y B, no va a infringir tu patente y va a poder funcionar de manera libre. Por lo tanto, siempre al momento de diseñar una patente, es muy relevante conocer los elementos mínimos esenciales con los que funciona la invención, porque a partir de esos elementos mínimos se construye la solicitud de patente y se logra el mayor alcance posible. Ahora les quiero hacer una demostración bien práctica de qué significa la novedad eh, en una solicitud de patente, el requisito de novedad. La novedad, como su nombre lo dice, y el requisito más simple de entender y de analizar, es que no exista nada exactamente igual en el mundo. En el mundo. Los requisitos de patentamiento se evalúan a nivel global, mundial. Ya mencionábamos que las patentes son jurisdiccionales, es decir, otorgan protección país por país, pero cuando se analiza los requisitos de patentamiento de una invención, eh, la diferenciación o el cumplimiento de esos requisitos tiene que ser con respecto a todo el conocimiento en el mundo. Y aquí les quiero dar un ejemplo de análisis de novedad. Eh, si una invención se señala que comprende, y aquí pongo en color distinto la expresión comprende porque es bien relevante y les voy a mostrar por qué en una par de diapos más adelante. Pero si se declara que una invención comprende los componentes o los elementos A, B, C, D, E, F, y tenemos referencia en el estado del arte que tienen A, B, C, D, A, B, C, D, E, F y A, B, C, D hasta la I. Eh, Esas referencias afectan la novedad de nuestra invención A, B, C, D, E, F o no. La referencia 1 no la afecta. ¿Por qué? Porque no es exactamente igual, porque le faltan los componentes E y F. Así que queda súper claro. La segunda afecta a la novedad porque es exactamente igual. Tiene la misma cantidad de componentes y son exactamente los mismos componentes. ¿Y qué pasa con la referencia 3? Que tiene tres componentes más que HI. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, no es exactamente igual. Pero en este caso sí afecta la novedad de nuestra invención ABCDEF. ¿Y por qué la afecta? Porque nuestra invención está definida como que comprende ABCDEF. Y esto supone que la invención tiene ABCDEF y eventualmente puede tener otros elementos adicionales. Por lo tanto, una referencia que tenga los mismos elementos ABCDEF y elementos adicionales va a afectar la novedad justamente por el uso de la expresión comprende en la inversión, que permite la existencia de más componentes, además de ABCDEF. ¿Y qué pasa cuando se menciona, por ejemplo, o se define la invención como que consiste en ABCDEF? Bueno, ahí evidentemente ABCD, que le falta EF, no va a afectar la novedad. Una referencia que sea exactamente igual la va a afectar. Y una que contenga elementos adicionales tampoco la va a afectar, porque justamente la expresión consiste en, es muy restrictiva y define la invención como que contiene, que comprende, o sea, que consiste en A, B, C, D, E, F, ni menos ni más. Esas sutilezas son bien relevantes y es bueno tenerlas en cuenta porque forman parte de la estrategia al momento de redactar y diseñar una patente. Si es que si es que el estado del arte permite ser más amplio en la definición y se pueden usar los términos como comprende, y esto que tiene un alcance de protección mayor porque protege a B, C, D, E, F más cualquier otra cosa, o si existen referencias en el estado del arte muy cercanas, muchas veces hay que restringirse más y hay que terminar usando términos
muy restrictivos como consiste en, para no verse afectado por otras referencias del estado del arte. Eh, el nivel inventivo, aquí es una sola diapo rápida, aunque es el requisito más difícil de evaluar, porque es muy subjetivo, tiene una componente subjetiva muy importante. Eh, para que una invención cumpla con el requisito de nivel inventivo, primero tiene que ser nueva, o sea, tiene que cumplir con la novedad. Una vez que cumple con la novedad, se hace el check de novedad y se pasa al análisis de nivel inventivo. Si una invención no es novedosa, por defecto, tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo. ¿Y de qué se trata el nivel inventivo? Eh, Se trata del análisis de las diferencias, o sea, entendiendo que una invención es nueva, quiere decir que presenta diferencias con respecto a todo lo que se conoce. Y el nivel inventivo es la evaluación de qué tan obvias son esas diferencias. Y para que haya nivel inventivo, las diferencias no, deben ser no obvias para una persona normalmente versada en la materia y además tienen que tener un impacto funcional, porque puede haber diferencias que no son obvias, pero que son antojadizas, que son arbitrarias y que no tienen ningún impacto. No, las diferencias tienen que producir un impacto funcional determinado y al mismo tiempo no ser evidentes para una persona normalmente versada en la materia. Entonces, de nuevo, con el ejemplo de una invención que comprende, voy a usar el ejemplo del término más amplio, comprende A, B, C, D, E, F. ¿Qué sucede con una referencia a uno que tenga A, B, C, D? Bueno, aquí tengo el resultado de todas, en realidad. La única que no afecta es la referencia 1, eh, digamos, porque no tiene los elementos EF, eh, digamos, digo no afecta, podría no afectar siempre y cuando la ausencia de los elementos EF tenga un impacto funcional y no sea antojadizo. En el caso de la referencia 2, A, B, C, D, E, F es exactamente igual, por lo tanto, evidentemente no vale la pena, no cumple con la novedad y por lo tanto no cumple con el nivel inventivo. Y la referencia 3 va, eh, digamos, podría afectar el nivel inventivo también si es que eh, eh, los elementos adicionales eh, GHI, eh, eh, o sea, digamos, la ausencia de los elementos adicionales que tiene la referencia 3 en nuestra invención, porque nuestra invención en el fondo, ¿en qué se diferencia de la referencia 3? En que no tiene los elementos GHI. Entonces se evalúa si esa ausencia de los elementos GHI no es obvia y si es que tiene un impacto funcional el hecho de que no estén presentes. De esa manera se analiza el nivel inventivo. Y aquí quiero, justamente vamos llegando a la pregunta que se había realizado antes, y es el panorama global de la solicitud de patente y los tipos de solicitudes de patente que hay. Y aquí estos nombres quizás les pueden hacer sentido o pueden sonar en sus cabezas. Existe la solicitud provisional de patente, existen las solicitudes de patente en fases nacionales, es decir, directamente país por país, por ejemplo, una solicitud de patente en Chile o en Estados Unidos. Existen las solicitudes divisionales, que eh, les voy a explicar más adelante de qué consisten, y las solicitudes PCT. Ahora, ¿cómo, a pesar de que todas se llaman solicitudes de patentes, la solicitud provisional no es una solicitud de patente propiamente tal? La solicitud provisional es un instrumento, es un mecanismo que permite definir una prioridad temprana. Es decir, es poner una banderita y decir, oye, yo tenía esta invención en esta fecha y la deposito, como si depositara información en un banco, la deposito en la oficina de patente y queda esa fecha de depósito de esa solicitud provisional como una prioridad para mí. La gracia de la solicitud provisional es que no se publica.
No se evalúa tampoco, es decir, es como si la oficina de patentes la recibiera, no la lee y la pone en un cajón. Y tiene un año de duración. ¿Para qué sirve? Bueno, primero para definir una prioridad temprana, pero también para invenciones que están en pleno desarrollo y que todavía no están completamente consolidadas o que todavía faltan pruebas experimentales que realizar. Entonces, uno puede usar este instrumento para definir una prioridad temprana sin tener terminado el desarrollo todavía. Y la solicitud provisional dura un año. ¿Qué significa esto? Que nos entrega un año para terminar el desarrollo, para terminar de completar las certificaciones que teníamos pendientes o resultados experimentales que estaban pendientes, que son necesarios para reforzar y sustentar una solicitud de patente, eh, y nos permite en un plazo de menos de un año, o sea, durante el plazo de vigencia de la solicitud provisional, hacer una solicitud en fase nacional, que sí es una solicitud de patente, la segunda aquí en la segunda fila, por ejemplo en Chile, pero reivindicar la prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud provisional. Es decir, es como si nuestra protección partiera desde la solicitud provisional, y no desde la fecha de presentación de la solicitud de patente propiamente tal definitiva. La solicitud de fase nacional es una solicitud de patente ya propiamente tal, es decir, una tramitación que eventualmente va a terminar en el otorgamiento o no de una patente. No así la solicitud provisional, que al cabo de un año se termina su vigencia y ahí quedó nomás, sin publicarse, sin evaluarse. La solicitud de fase nacional también puede definir una prioridad en caso de que no se haya presentado una solicitud provisional antes. Bueno, al momento de solicitar una solicitud de fase nacional, bueno, la prioridad, la fecha de prioridad queda como la fecha de esa solicitud. Eh, es una solicitud ya definitiva de patente, y esto significa que el contenido del texto de la patente, en particular la memoria descriptiva de la patente, ya no se puede modificar. Se puede modificar el pliego de reivindicaciones, que es en el fondo, digamos, la lista de los elementos que protege la patente. Eso se puede ir modificando, pero no se puede modificar la descripción de la tecnología que está presente en la memoria. Es decir, eso ya quedó, al momento de presentar la solicitud, ya quedó escrito en piedra. Y la solicitud en fase nacional se publica, como mencionamos que las patentes se publican, y se evalúa su requisito de patentamiento, evidentemente, porque puede finalmente resultar en el otorgamiento o no de una patente. Las solicitudes divisionales surgen a partir de una solicitud de fase nacional, eh, por lo tanto deriva de una solicitud en fase nacional, cuenta con la misma memoria, es decir, es como una separación, digamos, como un hijo, se le menciona también, de una solicitud de fase nacional principal, hereda su prioridad, aunque se presente, o sea, las solicitudes divisionales en general se presentan después de la solicitud de una fase nacional de la cual derivan, digamos, pero heredan la prioridad de la solicitud de fase nacional madre, digamos. Y es una fase nacional per se también, separada de la madre, que hereda su prioridad, hereda la memoria descriptiva, pero es una fase nacional también que puede terminar convirtiéndose en una patente. ¿Y cuándo se presenta o surge una solicitud divisional? Es un instrumento que surge cuando existen múltiples unidades inventivas en una invención, o múltiples invenciones en una sola invención. Otro de los requisitos de patentamiento es que para una patente protege una sola invención. Y muchas veces en una sola invención eh, hay algunos elementos que no están vinculados directamente con los demás elementos de la invención y pueden ser considerados como una invención por sí solos. En esos casos es necesario separar esos elementos que no tienen unidad respecto a los demás elementos de la solicitud de patente, y tramitarlos a través de una patente, de una solicitud de patente independiente por sí solos, y ahí surge entonces la solicitud divisional, que mantiene la misma memoria
la misma descripción general de la invención, pero en la solicitud divisional se separa en el fondo los aspectos de la invención que no tenían unidad con respecto a- al, al- digamos, al concepto principal de la invención original. Por lo tanto, cuando eso sucede, se separan la patente y finalmente uno puede terminar con varias solicitudes de patente para poder proteger una invención que tiene múltiples unidades inventivas. Y aquí surge el concepto de la solicitud PCT, que ya algo lo explicó Francesca, que el PCT es un acuerdo de cooperación en materia de patente internacional, y por lo tanto también se le llama solicitud de patente PCT, pero, y eso es lo que lleva a engaño, finalmente al igual que la solicitud provisional, no es una solicitud de patente propiamente tal. Es un instrumento, es un acuerdo de colaboración entre varios países que permite eh, eh, contar con más tiempo para poder eh, solicitar patentes en fases nacionales, que son finalmente las que valen. Es una especie como de nube, como hoy en día están de moda los conceptos de la nube en Internet. Es como una especie de nube en la cual uno presenta y sube una solicitud de patente y, y esa solicitud puede mantenerse en esa nube por un plazo de hasta 30 meses, sin que pierda vigencia. Y en esos 30 meses, y por lo tanto entrega un plazo de 30 meses para poder definir bien los mercados en los que se quiere patentar, porque claro, cada tramitación de patente en cada país significa recursos cuantiosos. También aprovecho de mencionarlo para que lo tengan claro, en promedio, el costo total de tramitación de una patente en fase nacional en un país determinado ronda entre los $5.000 como mínimo y puede llegar hasta los $20.000, dependiendo de las jurisdicciones. Hay algunas más caras que otras. Por lo tanto, definir en qué países, en qué jurisdicciones se va a iniciar digamos, un proceso de patentamiento es clave por los costos que significa esto. Y la solicitud PCT, entonces, es esta nube, es esta herramienta que permite contar con más tiempo para poder definir bien los países en los que se quiere patentar. Y además entrega otra ventaja a esta herramienta, y es que sí se evalúa la solicitud en esta nube, pero es una evaluación que no es vinculante. Es decir, ¿para qué sirve? Sirve como una evaluación preliminar, sirve como para someter la invención a, a una instancia de evaluación para ver cómo se viene la mano en buen chileno, para ver si hay agua en la piscina o no, para ver si la oficina de evaluación PCT considera que la invención cumple con los requisitos de patentamiento o no, y obtener ese feedback. Y si es que estima que no cumple con los requisitos de patentamiento, poder conocer por qué y en qué no cumple. Porque claro, eso entonces, ¿qué significa? Significa información adicional. ¿Y qué permite? Permite, en el caso, por ejemplo, de que el escenario se vea muy negativo en vistas de esas evaluaciones no vinculantes en la etapa PCT, entonces digamos, el inventor podría decidir no iniciar los procesos en los distintos países y por lo tanto no seguir gastando recursos, ya contando con una impresión preliminar de que, eh, digamos, las probabilidades de obtener una patente son bajas. Por lo tanto, en resumen, la solicitud PCT no es una solicitud de patente per se. Una solicitud de PCT, siempre para que se convierta en una patente hay que transformarla en una solicitud de fase nacional en algún país. Pero la solicitud PCT entrega tiempo, hasta 30 meses, son varios años, para poder tomar la decisión de en qué países patentar, y además entrega eh, feedback, evaluación técnico por una autoridad de propiedad industrial internacional. Y aquí le vamos a dar más forma todavía a estas definiciones rápidamente, eh, porque este es el viaje de la patente, y esto puede ser a veces un poquito incluso complejo de explicar,
y aquí que lo tenemos en un esquema, espero que pueda quedar más claro, pero ¿cuáles son todas las posibilidades finalmente, o las más relevantes, al momento de presentar y iniciar el viaje de una solicitud de patente? Una primera opción es presentar una solicitud provisional, y la fecha de prioridad queda definida por la fecha de presentación de esa solicitud provisional. Al cabo, en un plazo de máximo de un año, presentar una solicitud en fase nacional, que sí es una solicitud que se puede o no convertir en una patente, en plazos de tramitación que usualmente van de un tiempo tan corto como un año. De hecho, nosotros hemos tramitado solicitudes en tiempo récord de un año, y en promedio pueden llegar hasta los 5 años. Y esa fase nacional, por ejemplo, en Chile, en Estados Unidos, lo que sea, que dicho sea de paso, puede ser una o puede ser varias. O sea, una solicitud provisional al cabo, antes, en el plazo de un año, se puede solicitar fases nacionales, una sola o varias, por ejemplo, solo en Chile, o en Chile, Estados Unidos, Perú, en toda Sudamérica, en cada país. eh, pero cada fase nacional es independiente, es un proceso totalmente independiente. Incluso se puede dar la posibilidad de que una patente que se haya presentado en Chile, una solicitud de patente en Chile y en Perú, se inician los procesos que son totalmente independientes en Chile y en Perú, y que la patente finalmente se otorgue en Chile y se rechace en Perú. Eso puede ocurrir porque los procedimientos y las tramitaciones son absolutamente independientes una de otra. El hecho que se haya otorgado en una jurisdicción distinta puede ser un antecedente válido para mencionarlo en una tercera jurisdicción que apoye en el fondo los argumentos de que es patentable la tecnología, pero eso no es vinculante, y cada oficina de patente determina de manera independiente la patentabilidad, digamos, eh, el cumplimiento de los requisitos de patentamiento. Otra opción es, de nuevo, partir con una solicitud provisional que nos da de nuevo un año para, en este caso, en vez de irnos a fases nacionales, hacer una solicitud PCT. Y aquí la puse más arriba justamente para evocar el concepto de nube que les mencioné. Eh, por lo tanto, la prioridad está definida por la fecha de solicitud de la solicitud provisional. Esa solicitud provisional nos dio un año para presentar una solicitud PCT. Y después esa solicitud PCT nos va a dar hasta 18 meses adicionales a ese año que ya transcurrió desde la solicitud provisional, para bajar, digamos, las solicitudes a fases nacionales, a Chile, a Perú, a Estados Unidos, a Francia. Dos, tres, cuatro, las que sean, las fases nacionales que sean. Y todas esas fases nacionales van a entonces seguir su procedimiento de tramitación, cada una por separado, para generar las patentes. Aquí se ve claramente que ni una solicitud PCT, ni una solicitud provisional por sí sola significan el otorgamiento de una patente. Para poder, digamos, obtener una patente, eso se logra sí o sí a través de una fase nacional, país por país, jurisdicción por jurisdicción. Y aquí otra opción, de nuevo partir con la solicitud provisional, y al cabo de un año presentar tanto fases nacionales como PCT. Y la PCT, lo mismo, al cabo de 18 meses después de la presentación de la PCT, se puede convertir en más fases nacionales. Y cada fase nacional va a seguir su camino de manera independiente. Y también se puede presentar la fase nacional directa sin presentar una solicitud provisional. La fecha de presentación de la fase nacional va a ser la fecha de prioridad, y, y la fase nacional va a seguir su curso. O partir con una fase nacional y al cabo de un año, de acuerdo al Convenio de París, no importa, no es necesario retener esos conceptos, pero de nuevo, si uno presenta una fase nacional, tiene hasta un año para presentar más fases nacionales, o incluso presentar, como se menciona acá, una solicitud PCT, que de nuevo va a significar una nube que nos va a dar hasta 18 meses adicionales a ese año, desde la fecha de la fase nacional, para presentar más fases nacionales. Y también, como pueden ver, las probabilidades, o sea, las posibilidades son muchas y variadas.
se puede presentar directamente una solicitud PCT, sin partir con fases nacionales ni solicitudes provisionales. Y se presenta la solicitud PCT, la prioridad va a estar dada por esa fecha de presentación y al cabo de un máximo de 30 meses se puede bajar a presentar las distintas fases nacionales. Por lo tanto, con esto les quiero mostrar todo el universo de posibilidades que existen para llevar a cabo una estrategia de patentamiento. Y los caminos que se tomen van a depender del nivel de madurez de la tecnología y por lo tanto si es recomendable utilizar el instrumento de la solicitud provisional o no, van a depender de si el inventor ya tiene muy claro las fases nacionales en las que quiere patentar o no, y por lo tanto eso va a llevar a presentar una solicitud PCT para tener más tiempo, o en caso contrario, presentar directamente en los países, o si se requiere alguna evaluación preliminar no vinculante para antes de embarcarse en las solicitudes y en los gastos que significan las solicitudes en cada fase nacional, en cada país, y para eso entonces es útil digamos, la solicitud PCT. En fin, con esto les quiero mostrar la gran gama de posibilidades que hay y que se pueden ir definiendo estrategias en base a todas estas posibilidades. Eh, ¿Y para qué sirve una patente? De nuevo, pregunta que parece básica, pero aquí lo principal ¿es un permiso para poder usar una tecnología o es un instrumento que otorga exclusividad? Bueno, lo de la exclusividad ya lo hemos hablado, que sí, para eso sirve una patente, para tener un monopolio legal por 20 años, pero una patente otorga permiso para poder utilizar la invención que uno tiene. Por ejemplo, hemos tenido también muchos clientes que nos dicen, oye, yo tengo esto patentado, por lo tanto, tengo el derecho de usarlo porque lo patenté. Y no necesariamente, porque uno puede obtener una patente y aún así infringir una tercera patente. Por lo tanto, una patente no te otorga el derecho de utilizar tu invención, te otorga la exclusividad para utilizarla. Eh, Existe la posibilidad de infringir patentes de terceros, aun cuando uno tenga una patente. Y ahí es lo que yo menciono aquí en infracción de patente de tercero, y es el concepto de la libertad de operar. La libertad de operar tiene relación a si yo tengo permiso o tengo la posibilidad de utilizar mi invención. Y, y el análisis de esa libertad para poder operar va a depender de las patentes que ya existen en una determinada jurisdicción. Recuerden que las patentes son por país. Por lo tanto, para evaluar si yo tengo permiso o tengo la libertad para utilizar mi invención que tengo patentada, tengo que evaluar qué patentes existen y están vigentes en un determinado país y asegurarme de que yo no, a través del uso de mi invención y de mi patente, no infrinjo ninguna de esas patentes, de esas terceras patentes en ese mismo país. Y acá de nuevo, con un ejemplo de análisis de infracción, con una patente nuestra, digamos, una invención que comprende A, B, C, D, E, F. Y si, por ejemplo, en Chile, estamos analizando la libertad para poder operar en Chile, y existen tres tecnologías patentadas en Chile, una que tiene los componentes A, B, C, D. Nosotros, eh, la tecnología A, B, C, D no va a infringir nuestra patente. La tecnología ABCDEF sí la va a infringir porque es exactamente igual, y la tecnología ABCDEFGHI también va a infringir nuestra patente porque comprende todos los elementos de nuestra patente, es decir, comprende ABCDEF. Y lo mismo, el mismo análisis se puede hacer al revés para determinar justamente la libertad para operar, es decir, nuestra patente ABCDF infringe o no una patente de tecnología 1, 2 y 3, y el criterio es el mismo. Una tecnología infringe una patente si es que replica absolutamente todos los elementos contenidos en la patente, la tercera patente que se está evaluando. Y, y por último, bueno, tengo una patente y ahora ¿qué?
también existe la impresión, la falsa sensación de seguridad y que cuando ya se tiene una patente, estamos listos. Ya, como ya les dije, tal la sensación de que tenemos la libertad para operar y también la sensación de que, bueno, ya estoy protegido, casi por defecto. Y no, pues, la patente es un instrumento que permite hacer valer una protección, pero hay que hacerla valer. Y por lo tanto, para eso hay que estar preparado para defender la patente y para vigilar que terceros no estén plagiando o no estén usando esa tecnología. Y eso supone recursos también. Y por lo tanto, contar con una patente y no tener los recursos para poder hacerla valer nos sirve de mucho. Y ahora pasamos a la sección de marcas y dominios que va a, a mostrarles Francesca. Muchas gracias, Matías. Aprovecho de preguntarles a todos si no tendrán preguntas para Matías respecto a patentamiento, si tienen alguna consulta. Hola, yo tengo una Francesca. consulta. Respecto, porque, hola Ricardo Repening de Moon Vision. Nosotros tenemos ya una patente granted en Estados Unidos y a través de PCT la propagamos a Chile y a otros lugares con nuestra tecnología que es de usando muones para radiografiar unos activos mineros. ¿Ya? Entonces, hemos visto que hay algunas personas ofreciendo un servicio. En el fondo, para nosotros tenemos la patente, sentimos que es como tener una pistola, pero no sabemos ahora cómo usarla. En el fondo, en el sentido, vemos, hay una persona o otra empresa que está ofreciendo algo que creemos que infringe nuestra patente. Como, ¿qué hago? Como le mando un correo diciendo, oye, creemos que usted infringe nuestra patente, o voy, no sé, voy, como lo Sí, mando, ¿cómo es el claro. procedimiento, la estrategia? Buena, buena pregunta y va de la mano de lo último que señalé, que finalmente la patente, tengo una patente y ahora qué. Bueno, ahora hay que hacerla valer, digamos. Pero yo le doy el pase a Francesca, eh, que en su calidad de abogado te puede contestar mejor esos procederes. Ujú. No, mira, Ay, básicamente que ellos tienen ya una patente y han detectado que hay un potencial infractor. Entonces, claro, en esta dimensión de que ya tengo la patente, bueno, ahora cómo lo hago valer, cuáles son digamos, los pasos a seguir en general eh, frente a la posibilidad de un infractor. Entendiendo de que, o sea, para mí en el caso es una empresa que hace algo y que entendemos que no lo ha dicho oficialmente, pero que como que se ha acercado a algunos clientes verbalmente a decirle, oye, nosotros también podríamos hacer esto que está dentro de lo que cubre nuestra patente y por ende, como que no tenemos todavía evidencia de que, y al final lo que a nosotros nos interesa más que andar demandando a la gente es que, oye, nos respeten nuestro segmento. Por ende, nos gustaría decir, oye, como decirle, oye, no entren aquí porque esto es parte de lo que nosotros tenemos protegido, para que no eviten hacerlo, más que ir y demandar y al final como que nadie gana en eso, sino que de alguna forma dar un aviso temprano para que tratar de que idealmente no le infrinjan, si es que no le está infringiendo ya. bueno, lo primero sería revisar si efectivamente hay una infracción. Como decía Matías, no todas las tecnologías infringen, sino que tienen que comprender todos los elementos. Si ellos están acercándose a tus clientes diciéndole, oye, nosotros tenemos lo mismo, podemos hacer lo mismo, y hay una infracción de patente, yo entiendo que tú no quieres ir, como decimos, voy a ser súper coloquial, no queremos ir al choque, no queremos pelear, no queremos gastar en abogados y todo esto. El primer aproximamiento o la primera aproximación en verdad siempre va a ser una carta de cese y desistimiento. Hemos tomado conocimiento que ustedes estarían ofreciendo esto, les tenemos que reiterar que esta tecnología está protegida por una patente de invención válidamente concedida para el territorio de A, B, C, D, E, F, por lo que ustedes estarían, y aquí hablamos de un tema legal que se llama la jactancia, no decir ustedes están infringiendo, ustedes están violando, porque también hay que entrar al detalle si efectivamente tú me dices no tienes certeza de qué es lo que están ofreciendo, qué es lo que estarían considerando. Para evitar la jactancia, ustedes estarían potencialmente infringiendo, por lo que les pedimos que se abstengan de seguir ofreciendo aquellas tecnologías que van en contravención a los derechos que nos asisten, bla, 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 bla.
Podemos tener las mejores intenciones y evitar ese conflicto, pero entendemos también que estas son relaciones comerciales y muchas veces los comerciales o las áreas de ventas ignoran lo que les pueda decir una fiscalía o lo que les puedan decir sus asesores legales porque quieren vender. Entonces, esta primera aproximación de enviar una carta de cese y desistimiento no siempre va a ser efectiva. Entonces, uno también tiene que considerar que sí va a tener que ir a la pelea y sí va a tener que presentar una demanda de infracción de patente, ¿ya? ¿Mm? Em, y eso tendría que ser en Estados Unidos. Si es en ese país donde tú lo detectas, tiene que ser en Estados Unidos. Y por ahora solamente tienen una patente concedida en Estados Unidos. No, no, en Estados Unidos, Chile, Unión Europea, y hay varios lugares en el fondo. Hay el mercado específico, igual me quiero guardar el No, reservar de decir dónde y no, todo no, eso. está bien. No, ahí a lo que quiero ir es que es súper importante lo que decía Matías en su última diapositiva, que no solamente uno tiene que tener un sistema de vigilancia, porque tu patente por estar ya registrada en varias partes, en varias jurisdicciones, va, y también por estar publicada, ya es parte de lo que es conocido dentro del estado de la técnica, ¿ya? Entonces, Ujú. cualquier persona que presente una solicitud, al momento de entrar en una fase pericial, el perito debería detectar estos documentos como estado del arte, ya sea afectando la novedad o el nivel inventivo, ¿ya? El tema es cuando alguien no presenta una patente o una solicitud de patente y empieza a comercializarlo. Ahí uno tiene que hacer una vigilancia un poquito más activa. Tú tienes que estar atento a tus competidores. ¿Y quiénes al final son tus mejores aliados? Tus propios clientes. Nosotros Ujú. lo vemos en la industria, por ejemplo, clientes nuestros de la industria de la minería. Son los primeros en enterarse de que ha salido un competidor a ofrecer las mismas soluciones tecnológicas que ellos tienen patentados cuando su mismo cliente minera les dice, oye, pero es que en la licitación también me llegó este oferente con la misma tecnología que tienes tú. Claro. Esas son las relaciones que uno tiene que cuidar, porque quizás esta persona o este tercero no va a presentar nunca una solicitud de patente, pero va a ofrecer el producto a tus mismos clientes. Tus mejores aliados para tener una vigilancia como de primer nivel, de primer paso, de primera aproximación, van a ser tus clientes. No, es justamente cómo nos enteramos de eso. Esos son los como más allá de lo que uno puede hablar de productos, no, sistemas de vigilancia, vigilancia tecnológica, report, no, el boca a Y, boca, me avisó mi cliente. y tengo otro caso, disculpen cómo No te si preocupes. otro caso en el que nosotros, hay otra competidor también en otra empresa internacional vimos que está en un proceso de patentar algo que nosotros, Ujú. de hecho, ya habíamos publicado, no sé, antes del inicio de esa patente. Entonces, en el fondo, bueno, ahí es como depender de que el perito detecte que esto no tiene novedad, pero uno puede ir y decir como, no de mandar un correo Efectivamente, y decir, oye, tú puedes presentar una oposición. De hecho, lo vemos también. Esto es parte también del tema de la vigilancia tecnológica. Esto ya es un producto distinto. Esto ya no es el boca a boca que te enteraste por tu cliente que lo está ofreciendo, sino que tienes una vigilancia de publicación de patentes y que alguien te avise, oye, salió publicada esta patente, o ustedes mismos están enterados de que salió esta patente que es de su área, y ustedes decir, como tú bien me dijiste, oh, pero si nosotros publicamos esto incluso antes de la fecha de presentación de la prioridad de ellos. Tú ahí, claro, si es idéntico, puedes ir a presentar una oposición atacando la novedad, porque dices, lo que ellos están ahora solicitando como patente no es novedoso porque nosotros lo publicamos en tal fecha que antecede a su fecha de prioridad o de su primera presentación. claro, Entonces, atacas la novedad o dices, mira, lo que ellos hacen no tiene nivel inventivo porque a partir de lo que nosotros teníamos o nosotros conocemos desde esta fecha que publicamos, sumado a este otro documento que existe en el estado de la técnica, es un paso obvio a llegar a lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿cómo uno puede atacarlo aquí en una patente en una solicitud de patente en trámite, porque todavía no es una patente, es presentando una oposición? perfecto. Eso, muchas gracias. No hay de qué. Si es que no hay más preguntas, ¿se ve bien la presentación? Hay ¿Pantalla una completa? pregunta más, Francesca, en el Ah, por chat. favor, Dice cuéntame. de Sebastián Antimán, TechBio Innovations. Dice, ¿qué libros o cursos en línea tipo Coursera nos recomiendan para profundizar? ¿Y qué tan recomendable es ser parte de la red de gestores tecnológicos Red GT? A ver, yo me voy a referir a lo que es cursos online. Si quieren aprender de patentamiento, de tramitación, hay bastantes cursos abiertos, y no solamente patentamiento, también propiedad intelectual en general, propiedad industrial. En la página de la OMPI hay bastantes cursos gratis de introducción.
La gracia de esto es que no están 100% orientados a abogado, entonces el lenguaje no es tan leguleyo, por así decirlo, sino que están orientados a quien quiera aprender de estrategias y de herramientas de protección de la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Y después ya si quieren seguir avanzando, hay cursos más específicos que sí son pagados. INAPI también tiene bastante material disponible si quieren interiorizarse un poco en lo que son los procesos y el criterio de nuestra Oficina de Marcas y Patentes Nacional. Los invito a revisar las directrices de patentes. Es una explicación de cuál es el criterio de la autoridad y cómo se sigue el procedimiento, cuáles son las acciones, cuáles son los plazos que establece la ley. Es como un manual de lo que dice la ley de propiedad industrial. Y respecto a la red, don Matías, le cedo a usted la respuesta, que usted participa de instancias de ese tipo. Sí, sí, pero no participo de manera formal en la red de gestores tecnológicos, pero eso justamente le quiero dar la palabra a quienes sí lo hacen para que contesten. Hola Matías. Matías, en relación a la red, bueno, yo soy, además de ser manager de Alianza Estratégica de Know-How Chile, yo soy director de la red de gestores tecnológicos de Chile. Entonces, ahí estoy, acabo de dar un apoyo, ahí dejé las dos páginas de la WIPO y de INDINAPI en el chat para que la puedan descargar y la puedan revisar. Efectivamente, como dice Francesca y Matías, hay una serie de cursos que están todos disponibilizados, muchos en español y en inglés, sobre distintas temáticas, para emprendedores, para empresas, para distintas áreas de trabajo productivo que ustedes pueden hacerse material para al menos entender. Sin duda la dependencia de las consultorías legales son altamente relevantes porque la forma de escribir una patente, y Matías perfectamente lo comentó ahora, tiene una estrategia que está muy vinculada al desarrollo comercial, el cual tiene que llevarse, así que eso es altamente relevante acompañarse por este tipo de consultoría en temas legales para poder construir una buena propiedad intelectual que finalmente va a redundar en un muy buen negocio tecnológico a futuro, y eso es parte de la estrategia. En términos de ser parte de la red de gestores tecnológicos de Chile, nosotros también tenemos una serie de características y yo estoy con doble sombrero. Voy a hablar como director de la red de gestores tecnológicos de Chile y también como parte de Know-How Chile. Las actividades que desarrollamos en la red y para la red están disponibilizadas. Yo le voy a dejar la página, quienes quieren ser asociados o asociarse a la red, hay una membresía anual y están todos invitados. Nosotros hacemos encuentros anuales, hacemos una serie de actividades vinculadas a los temas de propiedad intelectual y tenemos muy buenas vínculos con todos los partners del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Chile. Así que encantado de poder recibirlo. Voy a dejar el link para que puedan registrarse y quieran indagar un poquito más y quienes nos quieren contactar, tanto Jorge como yo somos miembros activos de la red de gestores tecnológicos de Chile, así que 100% disponible para poder apoyarle. Sí, permiso. Quería, solo para cerrar el punto y complementar un poco tanto lo que decían Francesca, Matías, como también Oscar, en relación a, bueno, material, ya se mencionó, ¿verdad? La OMP, INAPI, hay cursos, INAPI también hace muchos talleres en línea ya de redacción de patentes y cosas así. Si ustedes son de regiones, acérquense a los CATI también, ya los centros de apoyo a la tecnología, la innovación son súper importantes, sobre todo a quienes, si de repente ustedes no están en Santiago, eso es un apoyo que les puede servir mucho. Y solo ya para cerrar, claro, como efectivamente mencionaba Oscar, yo también pertenezco a la red de gestores tecnológicos, no como director, así que lo cuento ya más desde otra arista, pero efectivamente considero que es una buena red para poder participar del ecosistema de innovación y emprendimiento. Tiene algunos también descuentos interesantes para aquellos que quieran complementar estudios. A veces hay becas también, hay mucho evento de networking. Hay cursos con descuentos como lo son los TMA, que es el Technology Manager Academy, un montón de instancias. Y además hay comités en los que ustedes pueden participar. Por ejemplo, en el caso mío, que soy abogado, participo en el comité legal de la Red GT y es bien interesante porque estamos trabajando, por ejemplo, en recomendaciones para el proyecto de transferencia tecnológica, que finalmente podría transformarse en una ley que viene a levantar hartas barreras. Así que es una buena red si te interesa poder aportar con un granito de arena en todo lo que es este ecosistema y que también ofrece una serie de beneficios que te pueden hacer mucho sentido en la medida en que tú te proyectes en este mundo. Eso nada más. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, creo que en el Hola, chat hay hola, más hola, preguntas, disculpa. parece. Yo tengo una pregunta. Mario acá, Mario Yáñez. Mario, por Eh, favor. sí,
existe, por ejemplo, una forma en donde emprendedores que están haciendo una plataforma digital para un negocio, una industria X, y quiera operar tranquilamente en un mercado donde ya hay actores y hay competidores que tienen alguna patente o alguna protección, hay algunas, siempre se puede crear, a pesar de estar abordando negocios similares, con clientes similares, buscar una estrategia de poder llegar igual y operar tranquilamente y que no te llevan demanda. Claro, eso sería un FTO, pero si estamos hablando de una plataforma digital, acá hay requisitos súper específicos para lo que sería el patentamiento de un software. Hay que entender también que el producto o el proceso tiene que estar patentado, pero de por sí los softwares no son patentables, son protegibles por derecho de autor, que es distinto. Que al final lo que se produce, lo que se protege es el código. Entonces, llegar a, no sé, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero Bing, Google y Yahoo, los tres son motores de búsqueda y los tres son competidores y ninguno infringe una patente del otro mientras no se hayan copiado sus códigos. Entonces hay que distinguir también de que si lo que tú o el negocio en el que quieres incursionar y quieres operar tranquilamente es un negocio en el cual involucra una patente, porque si no involucra una patente eres un competidor más, ¿ya? No estarías infringiendo derecho tercero. Entonces depende mucho de cuál es el producto o el servicio que tú quieres empezar a prestar. Y que en el caso que esto estamos evaluando nosotros, sí hay patentes en otros mercados ya existentes. Entonces, claro, para Entonces poder habría que llegar hacer ahí. una búsqueda, habría que hacer una búsqueda nacional o en el mercado donde tú quieres operar para ver si quieres entrar sin patente o quieres empezar a operar. El otro, entrar a operar o empezar a divulgar tu desarrollo sin antes al menos tener presentada una solicitud de patente, también puede afectar la novedad o el nivel inventivo de tu propia patente por una divulgación propia. Entonces, a menos que lo hagas dentro de un periodo que sea considerado divulgaciones inocua, hay que analizar, o sea, no revelar nada hasta que no tengas una patente presentada. Y si quieres entrar a un mercado donde sabes que hay otros competidores que podrían tener patente, hacer una búsqueda previa. Absolutamente. Eso no solamente te va a decir cuáles son las chances de éxito para tu propia solicitud, sino también, como decía Matías, entender qué podrías estar infringiendo y si incluso si te concede una patente, si podrías operar o no. Es un FTO, un Freedom to Operate. Ese es el mejor escenario, digamos. Esa es como la estrategia a seguir. Nosotros ¿Cómo siempre se llama? recomendamos un FTO. FTO previo, FTO, Freedom to Operate, una libertad de operación. Incluso acá a nivel nacional con startups de universidades que tienen desarrollos, están en fases iniciales y tienen que tomar la decisión, sobre todo cuando son tesis de pregrado, tomar la decisión si siguen invirtiendo en esto, si salen a buscar financiamiento. ¿Cuál ha sido el primer paso? Bueno, veamos cuál es el estado de la técnica, qué existe, hagamos una búsqueda previa. Y aparte de esa búsqueda previa, también algunos ver cuál es la posibilidad de operar esto sin una patente. Vale, No sé si gracias. se contesta tu. Ah, igual le aparecen más dudas, pero en pro del tiempo, prefiero que avancemos. Es que son búsquedas previas, no, es no tirarse a la piscina, como hablábamos, no solamente el cuál es la posibilidad de éxito mía de mi solicitud, sino también qué derechos de terceros yo podría estar infringiendo. Entonces, todo esto es parte de la estrategia de sigo invirtiendo, sigo desarrollando. Si el desarrollo, eh, esto lo hablamos en su minuto con Jorge, hay que entender que la estrategia de propiedad intelectual no es una línea de tiempo, es un círculo. Muchas cosas están pasando en paralelo. No solamente estoy desarrollando una nueva invención, sino que a la vez estoy buscando financiamiento. Estoy definiendo cuál es el core de mi negocio. Yo puedo haber tenido una idea inicial y resulta que por los resultados que yo obtenga del FTO, me encuentre con que las cosas no van por aquí, van por allá. Puede ser que yo vea una necesidad en el mercado, puede ser que sea un market pool o puede ser que en verdad yo desarrolle esto desde el comienzo de manera orgánica. Es un círculo, es realmente un engranaje, entonces muchas cosas pueden ir cambiando, yo sé que puede ser confuso, pero en base a cómo te va buscando financiamiento, cuál es la relación con los demás inventores, quiénes empiezan a sumar o a restar del equipo, qué competidores empiezas a detectar, si hay realmente una necesidad en el mercado para lo que tú estás ofreciendo o no. Partiste con la idea A, hablaste con un posible cliente y resulta que esto mutó un B, un C, un D. Son muchas cosas las que influyen. Entonces, tú quieres entrar con una plataforma a ciertos países donde sabes que hay una patente o pueden haber varias patentes. Bueno, ¿de qué patentes estamos hablando? ¿Qué es lo que está protegido?
¿Sigue habiendo un espacio para mí dentro de este mercado? Porque también si me dices que ya sabes que hay varios, ¿en qué me diferencio? Ahí está la diferenciación de la que hablaba Matías. Eh, ¿Va a ser un mercado viable para mí? ¿Hay un producto que realmente se quiera comprar? Entonces son muchas las preguntas que te van a seguir surgiendo en base a esto. Perfecto, está más claro con tu respuesta última. Gracias. No hay de qué, Mario. Bueno, en virtud del tiempo yo voy a avanzar con algo que es menos técnico, pero no menos importante, que son las marcas. Yo veo que muchos acá en sus descripciones, en sus nombres, ponen de dónde vienen. Veo TechBio, Clutch, Cefit. Cuando ustedes inician o ya han iniciado un proyecto, para diferenciarse dentro del mercado, uno elige un nombre, ¿ya? Ya sea como compañía o para diferenciar tu producto o el servicio que tú ofreces, ¿ya? Entonces, ¿qué son las marcas comerciales? La marca comercial es un signo, o sea, una palabra, un logotipo, un sonido, un logo 3D, de tres dimensiones, porque vamos a ver que hay distintos tipos de marcas comerciales, que distinguen en el mercado productos o servicios específicos. ¿Ya? ¿Por qué productos o servicios específicos? Porque vemos que una misma palabra puede distinguir un producto y un servicio de dos orígenes totalmente distintos. Clásicos ejemplos, Royal. Los Royal, los polvos Royal de toda la vida, la cerveza Royal, y no tienen nada que ver entre ellos, son de dos titulares distintos. O la marca Iberia. Iberia es una aerolínea, ¿no es cierto?, española, y también son productos de limpieza que corresponden a otra clase. Entonces son dos cosas distintas y distinguen, coexisten sin ningún problema para productos y servicios distintos. A ver, ahí sí. ¿Y para qué yo registro mi marca comercial? ¿Por qué yo voy a decidir invertir? ¿Por qué voy a gastar en esto? Porque me va a dar un derecho exclusivo y excluyente. Tal cual como yo estoy invirtiendo en el desarrollo de un producto o un servicio, tengo que elegir un nombre sobre el cual yo voy a ir construyendo una reputación. ¿Ya? Todo lo que yo voy a invertir por posicionarme en el mercado, porque mis competidores sepan que yo existo y los consumidores me identifiquen, no solamente es un esfuerzo de tiempo y trabajo, sino que también es un esfuerzo económico, ¿no es cierto? Posicionamiento en marketing, en redes, estrategias comerciales, estrategia de comunicación, el ya asistir a encuentros, eventos, ligas, redes, estoy posicionando mi marca. Entonces, qué lástima sería llevar trabajando un año o 2 años o 3 años o incluso un par de meses y encontrarme que hay una marca idéntica o altamente similar para un producto o servicio idéntico o relacionado que no me permitiría seguir operando bajo ese nombre. Entonces, ¿para qué vamos a registrar? ¿Para qué vamos a iniciar todo este proceso? Para asegurarme que toda esta inversión no va a ser en vano. ¿Por dónde voy a partir? Por una búsqueda. Yo no voy a invertir ningún peso, no voy a invertir nada en posicionamiento hasta que yo no tenga la certeza de que voy a poder utilizar este signo que yo elegí para identificarme en el mercado. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene? Uno, diferenciación. Va a identificar mi origen empresarial. Quien conozca mi marca sabe que yo soy la persona o la organización que está detrás de ese producto o ese servicio. Entonces, lo que le da es una seguridad al consumidor. Y hay que pensar también que a la oficina de marcas lo que más le importa es la seguridad del consumidor, que el consumidor no se vea inducido a errores o engaños. Y en eso se van a basar cualquier objeción o cualquier denegatoria que te pueda dar una oficina de marca. Entonces, por eso lo que primero que hacemos es una búsqueda. Uno, que no sea descriptivo, o sea, que no caiga en causales de que por qué me van a dejar a mí identificar mi, no sé, no hablar, pero mi bolito es una verdulería y que se llame la verdulería, o que yo ponga una pastelería y se llame la quequería, que se han puesto tan de moda, esto es el IA, eh, si no es claro, descriptor o identificador de que soy yo la persona que está detrás de esto. Es proporcionar seguridad al consumidor y también para evitar que terceros se aprovechen de la reputación que tú has construido. ¿Ya? Si es una marca que es súper común o que tiene elementos que podrían ser apropiables por otras personas o por otros actores del mercado, ¿por qué es importante protegerlo? Porque tú no quieres que nadie se cuelgue de tu propia reputación. Y tu reputación no solamente se va a dar por la palabra que tú estás registrando, sino también por los elementos que componen tu marca, ¿ya? Yo acá voy a hablar de un caso que es bastante importante para nosotros y un caso bastante famoso dentro del mercado, porque se reconoce, por ejemplo, que en una marca de galletas no solamente es distintivo el nombre de la galletita, sino el hecho que la manera en que se presenta contiene un splash de leche.
Entonces, cada vez que un competidor utiliza no solamente el esquema de colores, sino que este splash de leche, se está aprovechando de la asociación mental que el consumidor ya hace sobre esto, ¿ya? Es lo mismo que ciertas paletas de colores. Entonces, cuando registramos la marca, no solamente registramos el nombre, sino que también todo lo que esto engloba, el look and feel de una marca. Eso es lo que queremos proteger, porque todo esto se va grabando en el inconsciente del consumidor, de tu cliente, y si sale un competidor con la misma escama de colores, con la misma tipografía o con la misma musiquita, serán relacionados, tendrán un mismo origen, el mercado es tan dinámico, se habrán fusionado en caso que no es así. Entonces se empiezan a aprovechar de tu reputación que has construido. Esto sirve para ordenar el mercado y también a la competencia. Como ya dijimos, esto impide el uso por parte de terceros de la misma denominación o similares, siempre que haya este riesgo de confusión, ¿no es cierto? Es un uso que tú puedes hacer exclusivo y directo. Yo mismo tengo mi invención y yo al producto le estampo el nombre y lo vendo en el mercado, o de manera indirecta. Yo licencié mi invención, ¿ya? A mí me pagan regalías, pero sabiendo que esto es un proceso que está patentado por mí, yo también podría licenciar la marca si esto cumple con el estándar de que el producto mismo también lleve mi marca comercial. Eso sería un uso indirecto a través de una licencia, ¿ya? ¿Cómo identificar la marca como registrada? Esto es muy importante. El usar el símbolo R, MR o la mención de marca registrada. ¿Cuál es la sanción de no hacerlo? Si yo no reconozco o yo no le hago saber al mercado que esto es una marca registrada, yo después no puedo ejercer las acciones que me da la ley. O sea, yo no tengo derecho a pataleo si yo ocupé durante mucho tiempo un slogan, una frase que yo tenía registrada como marca comercial o como frase publicitaria, y después sale un competidor y yo le mando una carta y le digo, oye, estás infringiendo mi marca, pero si tú mismo lo estás usando como un genérico. Entonces, ya que esto es un activo valioso y es algo en lo que yo estoy invirtiendo, yo mismo le tengo que dar ese estatus, ¿ya? Esto es, aquí quiero conectar un poco con el tema de los secretos comerciales y los secretos industriales. Si tú mismo estás diciendo que es un secreto, tú no lo andas publicando a los cuatro vientos. Entonces, si tú estás diciendo y estás tratando esto como una marca, como un activo, tú lo vas a identificar como una marca registrada y se lo vas así saber al mercado y a tus competidores. Lo que es más importante, el primer paso, y esto aquí se equipararía yo creo un poco a lo que es una búsqueda previa en patentes antes de empezar a crecer, a gastar, antes de empezar a invertir en una marca, definir la marca y ver la viabilidad de esta marca. ¿Cómo definir una marca? La búsqueda de disponibilidad es clave y lo más importante cuando uno se sienta a pensar qué quiero definir, cómo quiero que se llame mi marca, cómo quiero que sea, una buena marca es distintiva. Eh, y a qué me refiero que sea distintiva, no hay que inventar la rueda, pero tampoco hay que ser obvio, ¿ya? Voy a partir por la columna de más a la derecha, de menos a más. ¿Cuáles son las marcas más débiles y las más fuertes? De partida, una marca no puede ser descriptiva ni de uso común de los productos o servicios que pretende distinguir. Entonces, las que podemos tener objeciones y se puede discutir son las marcas evocativas. Pueden ser sugerentes de ciertos atributos. Si es una empresa o si es un producto que tiene que ver con generación de energía, el ocupar el Ener. Si me voy a dedicar a energías verdes, no le voy a poner Energreen, porque es bastante débil y es evocativa de energías verdes. Pero sí podemos ocupar el Energreen y con una marca adicional o con un segmento adicional. Entonces, para evitar problemas y también saber que en todo o en el mercado mis competidores también van a ocupar los segmentos Ener, Green, Verde, Solar, evitar ocupar esos segmentos, ¿ya? Después, una marca que sería un poquito más fuerte ya son las marcas arbitrarias. Son marcas que, existiendo la palabra en el lenguaje, en nuestro idioma, o en otro también, no tiene nada que ver con lo que yo lo estoy aplicando, ¿ya? Royal para un polvo de hornear, no tiene nada que ver con realeza. Limonada para una marca de ropa de niños, ¿ya? Y las marcas de fantasía son por lejos las mejores, son marcas que cuando tú las lees no tienen ningún sentido, no tienen ningún significado real, aun si en su origen lo hayan tenido. Por ejemplo, claramente hay una explicación detrás de todas estas marcas. Eh, Google, por ejemplo, o en su minuto el que aún si en su origen lo tuvieran MAPFRE. MAPFRE es un acrónimo, pero hoy día nadie, o yo creo que muy pocos podrían eh,
explicar qué significa cada letra dentro de Mapfre, ¿ya? Las marcas de fantasía son las marcas más fuertes. Entonces, cuando ustedes se sienten con su equipo de creativos o no tan creativos a decidir cuál va a ser la marca con la que van a identificar su producto o su servicio, considerar esto. Ojalá una marca de fantasía, una marca arbitraria y evitar los segmentos que son descriptivos, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos una búsqueda de disponibilidad? Uno, les vamos a preguntar, perfecto, ¿cuál es su marca? Esta, perfecto. ¿Y a qué la quieren aplicar? ¿A qué productos o a qué servicios? ¿Por qué? Porque la vamos a buscar específicamente para esos productos o esos servicios. Como ya dije, las mismas marcas pueden coexistir a nombre de dos titulares en la medida que distingan cosas distintas. Entonces, esto es el principio de especialidad. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Veamos si hay algo que sea un obstáculo para estos productos y estos servicios específicos, ¿ya? Eso es el primero en tipo. Segundo objeto, hay que definir la cobertura. Después, el análisis mismo de distintividad, intrínseca, una distintividad del signo mismo, que no sea descriptiva, genérica, de uso común o inductiva de horror. Y también muy importante, que no sea contraria a la moral, principios de competencia leal o ética mercantil. Esto es lo que hablamos nosotros de la mala fe, de la letra K, una prohibición contenida en la ley, que decimos la letra K. Contraria a la moral, les voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, cuando llegó la consulta de un desarrollador nacional que había inventado un juego y el nombre del juego era sumamente vulgar. Le dijimos de entrada, INAPI no lo va a aceptar. Perseveró, lo presentó por su cuenta, por supuesto que le levantaron una objeción en base a la letra K. Eso es contrario a la moral. Principios de competencia leal y ética mercantil. Clases, pero clásico, clásico, clásico. Todos están familiarizados con la plataforma Uber. Uber irrumpió por ahí en el año 2012, creo que fue en el mercado, o quizás un poco después, y empezaron a salir un montón de Uberes, solicitudes de marca y también informalmente gente que empezó a identificar su negocio como Uber algo. Eso fue contrario a la competencia leal y ética mercantil porque los que estaban posicionando, los que habían tenido una reputación, quienes habían creado la marca Uber, aunque sea una palabra que exista en el idioma alemán, fue esta compañía de transporte, ¿no es cierto? Entonces, la distintividad intrínseca es un análisis que uno hace sin mirar qué hay alrededor, solamente con lo que yo sé y lo que estoy viendo aquí, qué problemas yo podría tener con esta marca. Y la distintividad extrínseca es cuando nosotros ya usamos un motor de búsqueda especializado y focándonos en lo que definimos como la cobertura de interés, vemos si esta marca es idéntica o similar a otras que ya estén registradas o que ya hayan sido solicitadas, porque eso también les da una prioridad, para la misma cobertura o una cobertura relacionada. ¿Qué hablamos de coberturas relacionadas? Por ejemplo, son una empresa que tiene un software. El software mismo se protege en una clase de productos, en la 9. Pero si ustedes también prestan servicios de programación o de diseño, bla, bla, eso es un servicio que va en otra clase, ¿ya? Entonces, dependiendo si solamente se van a centrar en el software y van a vender el producto, o si tienen un SaaS, tendríamos que ver la otra clase si es que hay algo que pueda estar topándose porque son coberturas relacionadas, ¿ya? A eso nos referimos con relacionadas. A grandes rasgos, porque esto puede ser muy técnico a veces o un poco latero, el procedimiento de registro, pero para que entiendan la importancia de la fecha de presentación de la solicitud. Yo hice mi búsqueda, me sale despejada, presento una solicitud. La fecha de presentación de la solicitud me va a dar la prioridad. Esa es la fecha de corte que va a tener INAPI o la oficina de marcas para realizar las búsquedas de cuáles serían los registros previos o las solicitudes previas que podrían afectar o impedir mi registro. ¿Ya? En Chile se presenta la solicitud y se hace inmediatamente un examen de forma donde la oficina ve que esté bien clasificado el producto, los servicios, corresponde a la descripción de la etiqueta si es que corresponde una etiqueta, si hay poderes, si los poderes están en forma y se ordena que se publique. Igual que las patentes. ¿Cuál es la finalidad de la publicación en el diario oficial? Es que terceros interesados puedan oponerse a mi solicitud de marca, ya sea porque tienen una marca idéntica, una marca similar, una solicitud en trámite o están utilizando efectivamente la marca sin tenerla registrada. Eso también es una causal para impedir el registro. O que sea de uso común, entonces como yo funciona en el mercado libremente, quiero que esta palabra no se te atribuya a ti con un monopolio exclusivo para utilizarla.
Concluido el plazo de oposiciones, que son 30 días hábiles desde que se publica en el diario oficial, recién ahora la oficina de marcas va a hacer un examen de fondo. Va a ver si es que hay alguna otra causal, porque puede ser que yo no tenga mis marcas en vigilancia o mis competidores no tengan sus marcas en vigilancia y no se percataron. Pero como yo les dije al principio, lo que le interesa a la oficina de marca, le interesa a INAPI, es la certeza, la seguridad del consumidor, ya que no esté expuesto a riesgos de confusiones, errores o confusiones. Entonces, independiente que no se haya presentado ninguna oposición, INAPI en este caso va a hacer igualmente un examen de fondo y podría levantar observaciones de fondo, ¿ya? Que son como, pongámosle, una denegatoria provisional. Te estoy diciendo que aquí tenemos problemas, aquí hay un impedimento y te voy a dar un plazo para que me contestes, me des tus argumentos de por qué yo igualmente debería concederte este registro. Esas son las observaciones de fondo. Entonces, si hubiesen oposiciones, junto con las observaciones de fondo me van a notificar las oposiciones y yo voy a contestar. Y después de esta contestación, dependiendo también, por supuesto, las causales, si es que hay oposiciones, si se abre o no se abre un término probatorio, si yo soy quien presentó una oposición y mi oposición está basada en una marca que no está registrada en Chile, pero que es famosa y notoria en el extranjero, como pasa con muchas marcas que son famosas en Europa, en Estados Unidos, pero todavía no operan en Chile, se abre un término probatorio para que yo presente la evidencia de que efectivamente yo estoy funcionando afuera y soy relevante y esta persona estaría infringiendo derechos. Esto es especialmente importante cuando quizás ustedes ya llegan a un nivel de posicionamiento que son súper conocidos quizás a nivel latinoamericano y sale un competidor o un actor en Europa o en Asia y que les copia la marca para tratar de hacer pasarse como el original, como ustedes mismos en esas otras jurisdicciones. Ahí nosotros saldríamos a probar que no, que nosotros somos muy importantes en este país y este sería una imitación, una copia de nuestra marca en otra parte, ¿ya? Y bueno, termina esto, INAPI analiza el mérito del expediente y presentaría, o sea, emitiría una resolución de aceptación o rechazo. Si se acepta, se pagan las tasas finales, felicitaciones, tienes tu registro de marca. Y si se rechaza o se acepta y tú fuiste el oponente, nos vamos a una segunda instancia que es ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Eh, Estos son temas bastante específicos. La ley de propiedad industrial es una ley que no manejan todos los abogados. Tampoco es una materia en la que los jueces civiles sean especialmente versados. ¿Para qué vamos a hablar de lo que son los tribunales en lo penal cuando hablamos de infracciones de propiedad intelectual o propiedad industrial? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta en la práctica de que finalmente el Tribunal de Propiedad Industrial pasa a ser nuestra última instancia. Es bastante triste, pero el Tribunal de Propiedad Industrial es nuestra última instancia en este tipo de reclamaciones que son más bien administrativas, porque incluso aunque haya un recurso posterior, que es el recurso de casación y lo conoce la Corte Suprema no ha dado el ancho y tampoco tiene los tiempos para dar respuesta. Un recurso de casación puede tomar 5 años, va a estar 5 años durmiendo en el tribunal y son 5 años, sobre todo pensando en patentes, en que son 5 años que ustedes van a estar peleando esto, discutiendo esto y se van descontando el plazo de los 20 años de concesión de una patente. Las marcas tienen otra gracia, las marcas no son como las patentes que a los 20 años expiran y pasan a ser del dominio público. Las marcas se conceden por un plazo de 10 años y son renovables ad eternum. Ustedes su marca la pueden mantener siempre mientras la sigan renovando cada 10 años y la mantengan vigente. Em, y también dentro del procedimiento de registro quería mencionar brevemente el sistema de Madrid, lo que son las solicitudes internacionales. Chile recientemente pasó a ser parte del protocolo de Madrid y tal cual como Matías habló de la PCT, de las solicitudes PCT, yo voy a hablar de Madrid, que es bastante similar y lo voy a asimilar no a una nube, sino que a una bomba racimo. Yo en base a una solicitud nacional voy a designar oficinas receptoras y tiro esta bomba racimo y entran todas automáticamente en una fase nacional. Y se toma como prioridad la solicitud que yo presenté en Chile, pone esta misma cobertura, tiene la gracia cuando yo voy a elegir muchos mercados, al final estas tasas salen más económicas que ir país por país. Tiene sus desventajas también, sí, porque no voy a haber hecho una búsqueda previa y puede ser con que me encuentre muchas objeciones y denegatorias en cada país, y ahí recién voy a tener que empezar a contactar agentes locales para que me ayuden a superar estos obstáculos.
Y bueno, ¿qué otras formas de protección yo tendría en mi marca si es que, por ejemplo, me posicioné en el mercado sin hacer una búsqueda previa y no es que estoy infringiendo derechos de terceros, pero mi marca es sumamente descriptiva, genérica, y no voy a obtener un registro? Pero yo quiero seguir operando con esta marca porque ya me he posicionado, ya tengo un nivel de reconocimiento. Puedo proteger bajo copyright, lo que hablábamos de no solamente la marca, sino que también el look and feel. Los logos, los esquemas de colores, la manera en que yo presento, las mascotas que yo pueda desarrollar, los dibujos, todo lo que es anexo a mi marca, ¿ya? Y también, muy importante, y que a mí me gusta mucho recomendarlo, sobre todo cuando no hay mucho presupuesto para empezar con una búsqueda inicial de viabilidad de marca, los nombres de dominio. Todas las marcas que están bajo vigilancia o tienen una vigilancia encargada también monitorean los nombres de dominio que se registran en el punto .cl. Registrar un dominio por un plazo de, de un año, perdón, vale 10.000 pesos. No es una inversión mayor y sirve muy bien para tomar el pulso si es que estarían infringiendo derechos de terceros. ¿Por qué? Porque les van a llegar requerimientos a través del NIC de hola, represento a tal empresa, ¿me puedes decir para qué vas a utilizar el dominio? Porque se parece mucho a la marca de mi cliente, o les van a presentar acciones de revocación. Entonces, una manera inicial de como tantear terreno si su marca, aún no siendo relacionada a la de otras personas, podría infringir derechos de marcas que están bajo vigilancia. Eso nos daría un muy buen pulso si es que hay o no posibilidades de una oposición si llegaran a presentar una solicitud. Bueno, eso creo que vi que habían unas consultas en el chat. Hay una pregunta, bueno, una que ya respondió Matías y la otra tiene que ver con el Ujú. video, pero esta sesión entiendo que la está grabando Francisco. No sé si Francisco o Fernando. Así que ellos probablemente van a ver cómo suben esta grabación. Perfecto. Si no hay preguntas respecto a lo que es estrategia de marcas o procedimiento de marcas, parece que estaríamos. Súper, muchísimas gracias Francesca y Matías.